Hola queridos estudiantes del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con la distancia entre puntos, rectas y planos. Dentro de la distancia entre puntos, rectas y planos estaremos tocando la distancia entre dos puntos de una recta, la distancia entre un punto y una recta. También la distancia de un punto a un plano y la distancia de una recta a un plano. Los propósitos de la clase de hoy son diferenciar distancia entre puntos, rectas y planos y calcular la distancia entre dos puntos de una recta. Aquí podemos observar a Male mirando atentamente la imagen de la ubicación de su casa a la escuela. Ella debe ir caminando. Pero si el mapa es un plano y la ruta una recta, Male se pregunta, ¿cuál es la distancia entre la casa y la escuela? También se pregunta, ¿cuál es la distancia de la casa a la escuela y de la escuela a la iglesia? Ayudemos a Male a que pueda contestar estas interrogantes que tiene. Distancia entre dos puntos de una recta. La distancia, en este caso, de A y B, que es una recta acá, consideramos también la recta R, es el valor absoluto de la diferencia entre dichos puntos. Nuestros puntos son A y B. Nuestra recta es R. Entonces, la distancia vamos a representar por la letra D. Y si nosotros hacemos la distancia entre los puntos que son A y B, es igual al valor absoluto de la diferencia. Las dos barras representan el valor absoluto. A menos B son nuestros puntos y va a ser igual a lo mismo B menos A. Entonces, para hallar la distancia entre dos puntos tenemos que hallar la diferencia entre esos dos puntos, pero debe ser el valor absoluto de la diferencia de esos dos puntos. Vamos al ejemplo. Calculemos la distancia entre los puntos A y B. Acá tenemos nuestros puntos, A que tiene un valor de menos 3, B tiene un valor de 2. ¿Qué haremos? Para hallar la distancia entre los puntos vamos a hacer la diferencia entre A y B, pero siempre debe ser el valor absoluto de la diferencia. Ya sabemos sus valores, A menos 3, B 2. Entonces tenemos A menos 3, B 2, hacemos el valor absoluto de la diferencia, menos 3 y menos 2, como tienen ambos signos negativos, se suma y conserva su 5. Tenemos entonces menos 5 y el valor absoluto de menos 5 es 5. De esa manera ya pudimos calcular la distancia entre los puntos A y B. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso también vamos a calcular la distancia entre los puntos A y B considerando nuestros datos que A tiene un valor de menos 5 y el punto B un valor de menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la diferencia entre el valor absoluto de A y B. Entonces tenemos, en este caso, menos 5, que es el valor de A, menos, que es el signo de la operación. Y como B es negativo, su valor es menos 1, utilizamos paréntesis. Por eso tenemos
menos 5 menos menos 1. ¿Qué hacemos aquí cuando tenemos un signo menos que se antepone a un signo de agrupación? En este caso, menos por menos se convierte en más. Muy bien, nos queda menos 5 más 1. Y allí cantidades con signos diferentes se restan y conserva el signo del mayor en valor absoluto. En este caso, menos 5 más 1, al restar nos queda menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. De esa manera ya calculamos la distancia entre los puntos A y B. Ahora hablaremos de la distancia entre un punto y una recta. Si tenemos un punto y una recta, la distancia de un punto, en este caso a ese punto le llamamos P, a esta recta le llamamos R, es la menor distancia desde el punto a los infinitos puntos de la recta. Como vemos acá, es la menor distancia entre los puntos desde el punto a los infinitos puntos de la recta que vemos aquí. Distancia de un punto a un plano. En cuanto a la distancia de un punto a un plano, en este caso, nuestro punto es denominado P y nuestro plano pi. Es la menor distancia desde este punto a los infinitos puntos, pero en este caso ya del plano. Distancia de una recta al plano. Cuando hablamos de la distancia de una recta al plano, considerando la recta R y el plano pi se cortan, entonces decimos que la distancia es 0. Veamos por qué. Si la recta E y el plano pi se cortan, no vamos a tener esta distancia. Al cortarse, entonces, es 0 la distancia. No existe esa distancia porque está uno superpuesto con el otro. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Marcamos con una cruz la respuesta correcta. Si una recta y un plano no se cortan, entonces son paralelas, entonces son secantes, entonces son perpendiculares. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? ¿La opción A, la opción B o la opción C? Muy bien. Si una recta y un plano no se cortan, entonces son paralelas. Correcto. Continuemos. La distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la adición entre los puntos, la multiplicación entre los puntos o la diferencia entre los puntos. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Perfecto, la diferencia entre los puntos. Si una recta y un plano se cortan, entonces la distancia es mayor. Entonces la distancia es 0 o la distancia es menor. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Asimismo, entonces la distancia es 0. En el ejercicio 2 completamos con las distancias correspondientes. En este caso, tenemos que recordarnos de los conceptos que estuvimos trabajando. Aquí, ¿qué podemos observar? Una recta. Y aquí, ¿qué observamos? Un punto. Entonces, ¿de qué tipo de distancias estamos hablando? De la distancia de un punto y una recta.
Continuemos. En este caso, observamos una recta y un plano. ¿Cómo está el plano con respecto a la recta? Se cortan. Entonces tenemos la distancia entre un plano y una recta, o una recta y un plano. Completemos. Seguimos con la siguiente imagen. Ahí podemos observar dos puntos y una recta. Entonces, ¿de qué tipo de distancia estamos hablando? De la distancia entre dos puntos y una recta. Continuemos. Aquí observamos un plano, también observamos un punto. Entonces, ¿qué tenemos que completar en esta situación? Un punto y un plano. La distancia entonces es entre un punto y un plano. Asimismo. Ya tenemos aquí el ejercicio 3, un poco más desafiante. Dado el siguiente gráfico, determinamos la distancia entre A y B. Vemos el valor de A, que es menos 4, y el valor de B, que es 4. Hagamos nuestros cálculos. Recuerdan, tenemos que hallar el valor absoluto de la diferencia entre los puntos, que en este caso son A y B. ¿Cuánto es el valor de A? Dijimos, menos 4. Y el valor de B, 4. Sería menos 4, menos y 4 el valor de nuestra B. Menos 4 y menos 4 son iguales con respecto a su signo. Entonces, ¿qué hacemos? Asimismo, sumamos y sigue conservando su signo negativo. ¿Cuánto nos da menos 4 y menos 4? 8 negativo, perfecto. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 8? 8, correcto. Ya pudimos hallar entonces la distancia entre los puntos A y B. Aquí tenemos otro ejercicio. Y vamos a tener en cuenta nuestro gráfico para poder extraer los datos y hallar las distancias entre el punto A y B nuevamente. En este caso el valor de A es menos 7, el valor de B menos 2. ¿Qué teníamos que hacer? Hallar el valor absoluto de la diferencia entre esos dos puntos. Completamos entonces. El valor de A es menos 7, correcto. Menos 7. Menos, y ahora vamos a colocar el valor de B, menos 2. Como es un valor negativo, ¿qué tenemos que usar? Asimismo, paréntesis. Menos 2. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos signos negativos? Vamos a multiplicar y menos, ¿cuánto nos da? Más. Sería entonces menos 7 más 2. Cantidades iguales de signos contrarios se restan. Restamos entonces 7 y 2 nos queda 5. ¿Pero con qué signo? Negativo, correcto. Menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. Así mismo. Ya sabemos entonces que la distancia entre el punto A y el punto B es 5. Tenemos otro ejercicio para hallar las distancias entre A y B. En este caso, A tiene un valor de menos 3 y B 0.
Hallamos entonces la diferencia, o sea, el valor absoluto entre esa diferencia. Colocamos el valor de A, que es menos 3, y el valor de B, ¿cuánto es? 0. Menos 3 menos 0 nos da menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿correcto? Ya sabemos la distancia entre este punto A y este punto B, 3. En conclusión, vamos a recordar la situación que teníamos inicialmente. Le teníamos a Male que observó la imagen de la ubicación de su casa con respecto a la escuela y se hizo unas interrogantes. ¿Cuál es la distancia entre la casa y la escuela? Ahora ya puede realizar los cálculos para saber cuál es la distancia. En este caso, tiene que hacer la diferencia entre los puntos A y B, que en este caso van a ser la casa y la escuela. 10 y 15 son los valores allí y como restamos, nos da menos 5 y el valor absoluto de menos 5 es 5. Male ya pudo realizar los cálculos y ya sabe cuál es la distancia entre la casa y la escuela. También quería saber la distancia entre la escuela y la iglesia. Utilizó el mismo procedimiento, halló la diferencia entre esos dos puntos, los llamó B y C. Al hallar la diferencia, entonces el valor absoluto de 15 menos 22 obtuvo valor absoluto de menos 7. Y finalmente, como resultado, ya realizó todos sus cálculos, sabe que 7 es la diferencia entre la escuela y la iglesia. Hoy estuvimos trabajando con la distancia entre punto, recta y plano. Primeramente vimos la distancia que hay entre dos puntos. Seguidamente estuvimos trabajando con la distancia entre un punto y un plano. También trabajamos con la distancia entre un punto y una recta. Y finalmente trabajamos con la distancia entre una recta y un plano, que era, ¿cuánto? 0. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima, nos vemos.